Constitución Nacional Argentina. Como ya sabemos, el 25 de mayo de 1810 se conforma el primer gobierno patrio, la primera junta. Posteriormente, la Asamblea del año 13 fracasa en sus objetivos centrales, declarar la independencia y sancionar una constitución. Recién el 9 de julio de 1816, en Tucumán, se proclama la independencia de España, y días después de toda otra potencia. Esto hará que los intentos de organizar nuestro país, por medio de una constitución, cobren nuevo impulso. En 1819 y 1826 tendremos dos proyectos de constitución de naturaleza unitaria, monárquico el primero, republicano el segundo, impulsados por Buenos Aires, y que serán rechazados por las provincias del interior. Si bien la forma de gobierno se definirá por una república, la forma de Estado será motivo de larga controversia. Unitarios y federales luchan por imponer su propio modelo en una cruenta guerra civil. Hay que destacar ciertos puntos de acuerdo alcanzados con la firma del Tratado del Pilar de 1820 y el Tratado Cuadrilátero de 1822. Por el Pacto Federal de 1831 las provincias se manifiestan a favor de la federación, pero por considerar que no estaban dadas las condiciones para la sanción de una constitución, deciden postergar la convocatoria de una convención constituyente. En esto es clave el papel de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. Rosas será derrotado por Urquiza en la batalla de Caseros de 1852, y por medio del Pacto de San Nicolás de 1852, las provincias se comprometen a organizarse como nación, por medio de una constitución, y bajo el modelo federal. Se tomará como base de la Constitución Nacional los llamados pactos preexistentes, que vinculan a las provincias, y la Constitución de 1826. La Constitución de los Estados Unidos sirve de modelo también. Y es fundamental el aporte que realiza el jurista Juan Bautista Alberdi, en su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Con la participación de todas las provincias, excepto Buenos Aires, se reúne en 1852 la Convención General Constituyente, en la ciudad de Santa Fe. El 1 de mayo de 1853 se sancionó la Constitución de la Nación Argentina, como resultado de un largo proceso iniciado en 1810. El gobernador de Entre Ríos, general Justo José de Urquiza, será el primer presidente constitucional de la historia argentina. La Constitución. La Constitución Nacional es la ley de leyes que rige los destinos de nuestra patria, y que guía nuestras instituciones. Organiza nuestro país, y protege los derechos de sus habitantes. Se compone de 4 partes. El preámbulo, es la introducción. Es el núcleo de principios básicos. Parte dogmática, los dogmas son principios incuestionables. Trata de la relación de las personas con el Estado y de las relaciones de las personas entre sí. Incluye declaraciones, derechos y garantías. Las declaraciones son principios políticos, jurídicos, económicos, financieros y religiosos de la organización del Estado. Los derechos son facultades que el Estado reconoce u otorga, ya sea en su persona individual o como personas colectivas. Las garantías son remedios o herramientas que la Constitución otorga al ciudadano para asegurar el pleno ejercicio de los derechos. Parte orgánica, refiere a la organización de nuestro país, bajo un modelo federal, que reconoce autoridades nacionales o federales, y autoridades provinciales. Las autoridades se organizan bajo un sistema republicano que contempla la división de poderes. El Poder Ejecutivo, que gobierna y administra, a cargo del Presidente de la República. El Poder Legislativo, que hace las leyes, a cargo del Congreso Nacional, con 2 cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
El Poder Judicial, a cargo de jueces encargados de impartir justicia, y cuyo máximo órgano es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Intervienen para garantizar el cumplimiento de las normas y la resolución de conflictos. Las disposiciones transitorias son 17 cláusulas de carácter provisorio. Reformas. La Constitución sufrió varias reformas o modificaciones a lo largo de su historia. Las primeras fueron en 1860, 1866 y 1898. La Reforma de 1860. Tras el Pacto de San José de Flores, Buenos Aires se incorpora a la Confederación y revisará la Constitución Nacional, proponiendo diversas reformas que serán incorporadas. La Reforma de 1866. En un contexto económico difícil, permitió mantener los derechos de exportación. La Reforma de 1898. Se modifica la base de la representación, conforme al número de habitantes, para elegir diputados, y se eleva a 8 el número de ministerios. La Reforma de 1949. Significó la creación de la llamada Constitución Peronista. Se incorporan derechos sociales, y en particular derechos laborales. Se reconoce derechos al trabajador, a la familia, a los ancianos y a los niños. La propiedad tiene una función social. Paradójicamente, no está contemplado el derecho de huelga. Se incorpora la polémica reelección presidencial, verdadero objetivo de la reforma. La justicia social y la soberanía nacional son pilares fundamentales. La Reforma de 1957. Tras la Revolución Libertadora de 1955, que derroca a Perón, se deja sin efecto la Carta Magna de 1949 y se vuelve a la de 1853. Pero se incorporan en 1957, a través del artículo 14 bis, los derechos del trabajador. La Reforma de 1994. Es el resultado del llamado Pacto de Olivos entre el presidente peronista Carlos Saúl Menem y el expresidente radical Raúl Alfonsín. Incorpora nuevos derechos y garantías. Reduce el mandato presidencial a 4 años, y vuelve a establecer la reelección por un periodo inmediato. La elección es directa, y se incorpora la doble vuelta. Aparece la figura del jefe de gabinete, que coordina las tareas ministeriales y responde directamente al presidente. El Poder Legislativo extiende su periodo de sesiones ordinarias del 1 de marzo al 30 de noviembre. Cada provincia elegirá a 3 senadores. La ciudad de Buenos Aires será gobernada por un jefe de gobierno. Se crean instituciones como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura. La Constitución de 1994 sigue vigente.